vamos a hablar acerca de permanecer. En una fecha tan interesante como la que estamos pasando, que es el aniversario de una congregación, que es la nuestra aquí en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos en la que asistimos, o la que asistimos la mayoría de nosotros, este, lo más pertinente era hablar de permanecer. ¿Por qué la iglesia sigue hasta el día de hoy, habiendo pasado algunos años de vida o de existencia? Porque hemos permanecido en el camino. Digo hemos porque yo como pastor tengo la posibilidad de ser el administrador de esta congregación, pero el resto de la Grey o el resto de los hermanos eh, han cambiado, han variado, y algunos se han ido, otros han quedado, pero algunos han permanecido. Y gracias a los que han permanecido y han sido fieles al llamado, o por lo menos a la visión que Dios ha dado a esta casa, estamos hoy en este lugar. Y estamos muy contentos de poder compartir este tiempo juntos. Nos gusta mucho compartirlo y llevar a cabo la misión de Dios que tiene para esta congregación o para este grupo de cristianos en esta parte de la ciudad, en esta ciudad, ¿no? de este país. Así que agradecemos a Dios por estos tiempos donde han permanecido fielmente algunos hermanos y hermanas que han estado aquí, y aún los que se han ido también han sido de mucha bendición para nosotros. Pero bueno, ahora viene un tiempo nuevo donde gente nueva se va a ir acercando a la iglesia en general, a la iglesia en general, no solamente a nuestra congregación. Se va a acercar gente nueva y estamos contentos por esto, porque ya lo estamos viendo venir después de esta prueba difícil que estamos pasando, de estar restringidos o de estar con esta pandemia y problemas sanitarios y demás. Sabemos que positivamente va a haber un tiempo nuevo para la iglesia de crecimiento, y lo creemos con todo el corazón. La palabra del Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, vamos a la palabra, en mí, el que en mí no permanece, perdón, este no lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que acá nos está diciendo la palabra: si estamos con el Señor, vamos a llevar fruto en todo momento. Ahora, si estamos separados de Él, no va a ser así. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Otra vez la palabra permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que lo que oímos desde el principio, el momento que Dios nos llamó a llevar a cabo una nueva congregación en la ciudad, había una palabra, no una, varias, había varias palabras. Y nosotros fuimos fieles a esas palabras, y esa palabra se cumplió porque Dios cumple su palabra. Y esa palabra que se dijo desde el principio, dice aquí, permanezca en vosotros. Y sigue permaneciendo a lo largo de los años, y seguirán pasando años y vamos a seguir permaneciendo en esa palabra. Si Dios quiere y lo permite, y todas las cosas marchan en forma correcta, vamos a seguir caminando en la voluntad del Señor. Y esto no es mérito nuestro, sino del Señor, que nos mantiene vivo, que nos mantiene con fortaleza, que nos da fuerzas nuevas cada día. En el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, habla muchísimas veces a raíz de la palabra permanecer. En Juan capítulo 15 aparece 13 veces, por ejemplo, en forma explícita e implícita. Y en el capítulo 2 de la primera epístola también se registran 6 veces. Esta palabra permanecer no está puesta porque sí, no es una palabra que se usa sino más. Tiene un propósito, por eso está puesta tantas veces. Juan, que había escrito esta carta aproximadamente en el año 90, más o menos unos 60 años luego de que Jesús se fue de esta tierra y ascendió al cielo. Ahí fue escrita. Bueno, en este momento los cristianos sufrían persecuciones, habían perdido sus bienes y sus familias eran azotadas, eran encarcelados, muertos por el testimonio del Señor Jesús. Así que eran tiempos difíciles, como estos que estamos viviendo.
Tiempos muy difíciles, tiempos donde las cosas no son como uno quiere y a veces uno quisiera que fueran distintas y no lo son. Pero ellos no se callaban en ningún momento, hablaban del testimonio. Así que dentro de las cosas que debemos permanecer, que vamos a hablar de alguna de ellas, está el testimonio. Esto es lo que hacían. A pesar de las pruebas, de las aflicciones y de los tormentos, ellos seguían hablando del Señor aún con la posibilidad de jugarse la vida completa. Juan dice en el capítulo, primera de Juan, capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, que es Jesús, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y Jesucristo. Entonces, ellos hablaban de algo que habían visto, era un testimonio vivo, un valedero. Cuando usted dice lo que pasó, si Jesús decía, por ejemplo, a los que sanaba, decía, ve y cuenta. Y a nosotros nos dice, ve y cuenta. El testimonio que nosotros vivimos, lo que nosotros vimos con nuestros ojos, eso tenemos que contar. Porque en realidad ese es el Evangelio. El Evangelio corrió así, a lo largo de todos estos años. Desde Jesús para acá, corrió a raíz del testimonio valedero de los que vieron los milagros, de los que vieron las maravillas de Dios. Estos hombres habían visto maravillas de Dios y habían contemplado, dice la palabra, lo que hemos contemplado. Este contemplado lo habían visto y lo habían vivido en carne propia y ellos permanecían hablando de este testimonio aún cuando sus vidas corrían riesgos, y esto es bueno remarcarlo. Cuando sus vidas corrían riesgo, ellos no se callaban. Bueno, permanecer también, no solamente en el testimonio, sino en la comunión con Dios. Así que ahora existe un riesgo muy grande, que es que la comunión se pierda con el Señor. En este tiempo de pandemia nosotros hemos visto tanto, ¿no? Entonces Juan, Santiago y en realidad los escritos del Nuevo Testamento alientan a que nadie se pierda. Este es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se pierda. Entonces no quiere el Señor que cortemos nuestra comunión con Dios, porque fue el gran pecado de la humanidad, perder la comunión con Dios. Juan empieza diciendo, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Si andamos a luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros. Entonces, no tenemos que desviarnos de la luz, tenemos que andar en Él. La comunión habla de que nosotros irradiamos lo que Él nos da, que es la luz. Él es luz y Él nos da luz. Para irradiar a un mundo de tinieblas, usted tiene que confrontar este mundo con la luz de Cristo y el amor que Dios le dio en su corazón. Si no andamos en luz, la comunión se rompe, la comunión que tenemos con el Señor, esta se rompe, se corta. Nosotros estuvimos bajo el dominio de las tinieblas, recuerde, usted antes de venir al Señor andaba en tinieblas, pero usted fue liberado y trasladado al reino de la luz. Y hoy nosotros estamos en el reino de la luz y eso es lo que queremos. Otra de las cosas que tenemos que permanecer es limpios de pecado, o sea, en santidad. Yo creo que si no permanecemos en santidad, vamos a también perder comunión con Dios, ¿no? Así que añade allí Juan, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, en el verso 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hay otro medio de gracia. Dios es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no nos equivoquemos respecto a Dios. Dios es amor y Él perdona los pecados. Así que si caíste en pecado en algún momento determinado y te saliste del camino del Señor porque dijiste, bueno, yo me siento mal, me siento sucio, me siento apartado del camino del Señor, Él es el que perdona nuestros pecados. Así que volvete al camino, limpiate, hay que permanecer limpios y santificados, que quiere decir apartados del mundo, para que el pecado no nos toque. Pero si así fuera, el Señor nos perdona los pecados y Él puede levantarnos
por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia todos los pecados y está a nuestro favor, para llevarnos desde la caída a levantarnos nuevamente. Así que una vez más podés pedirle el perdón a Dios, porque Él es justo y es fiel para perdonarte. Permanecer ante las pruebas. Santiago dice que las pruebas son el medio de la gracia por lo cual viene la paciencia. Y la paciencia es una característica de los rasgos de Dios. Usted sabe que nosotros somos formados a su imagen, al carácter de Cristo. Y entonces esa paciencia tiene que venir a nosotros. Pero si no hay pruebas, no hay paciencia. Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Esto es inestabilidad. Inestabilidad. Cuando nosotros somos probados, a veces nos inestabilizamos, pero no tenemos que dudar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Usted tiene que ser constante y creer en el Señor. El hombre de doble ánimo es el que pierde la constancia. Usted tiene que ser constante y también tiene que entender que a pesar de las pruebas y las luchas, el Señor está produciendo en nosotros esa virtud tan buena que es la paciencia. Y nosotros tenemos que permanecer en esto. Permanezca, mi hermano, aún en momento de prueba. Si usted entiende que esto es parte del plan de Dios, el que nosotros nos formemos en paciencia, si usted entiende esto, va a entender y va a conocer lo que es el amor de Dios y lo va a poder dar a otros también seguramente. Permanecer confrontando al mundo. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay cristianos que nos apartamos del mundo, que tenemos un deber, confrontar el reino de las tinieblas, lo que hablábamos hace un ratito, y hablarles del amor de Dios. Pero usted tiene que ser consciente de esto. El mundo es un enemigo en el cual huimos para permanecer en Cristo, y usted se santifica, o sea que se aparta del mundo, pero tiene que confrontar al mundo para reconciliar al mundo con Dios, y que no el mundo lo arrastre a usted y a mí. Que este tiempo usted sepa esto, debemos confrontar al mundo. El mundo tiene su idioma, el mundo tiene su tendencia, pero nosotros somos del reino, y el que es del reino tiene que confrontar, porque seguramente nosotros pensamos diferente. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces tenemos que confrontarlo, y cuando hay algo que hay que confrontar, hay que confrontar. Usted tiene que confrontarlo con amor, y aquel que está en tinieblas venga de una vez a la luz. Permanecer cuidando la sana doctrina. Esto es muy importante. Si no entendemos la palabra escrita, ¿cómo vamos a recibir una revelación o algo nuevo en nuestra vida? Tenemos que entenderla. Así que para esto tenemos que capacitarnos. Los apóstoles se valieron de enseñar la doctrina por medio de un contenido teológico que tenía las escrituras, que en este caso se estaban formando las cartas. Así que no menosprecies la teología, el estudio bíblico. Es más, tenés que capacitarte si querés llegar a tener conocimiento de Dios. No podemos hablar de quien no conocemos, pero si nosotros conocemos al Señor, vamos a poder hablar mejor de Él. Pero hay que capacitarse, hay que entender y hay que conocer cuáles son sus caminos. Y luego permanecer equilibrado también, no solamente la letra, sino también el espíritu, porque si no le ponemos el espíritu, permanezcamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque esto nos va a llevar a nosotros a que con la palabra nosotros podamos ir hacia adelante. Es la palabra, el conocimiento de la Escritura, pero también el espíritu. Así que necesitamos esas dos cosas, dos herramientas fundamentales que nos sirven para formar parte de nuestra espiritualidad, o que nosotros podamos ponerle espiritualidad a la letra, porque una cosa sin la otra es como hacer un curso de algo teórico
que no nos llevan a la práctica. No lo vamos a poder hacer. Ahora, si nos dan la teoría y nos dan la práctica, entonces esa fórmula se hace explosiva y usted va a poder aprender a hacer lo que le enseñan a hacer. Aquí pasa lo mismo, necesitamos la letra, pero también necesitamos del espíritu. Permanecer aún en los sufrimientos. Necesitamos, en estos años que vivimos aquí en la iglesia, hemos tenido sufrimientos, más de uno de nosotros, hemos pasado cosas difíciles, pero bueno, dice Santiago, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Es decir, está hablando de todos los creyentes. Todos los creyentes pasamos en algún momento por algún momento de sufrimiento. Hoy usted no lo está viviendo, pero en algún momento le va a llegar un momento de sufrimiento. Cuando viene la prueba y estamos ligados a Dios y aún estamos también juntos como hermanos, esa prueba va a ser más valedera y más llevadera, no más valedera, más llevadera, vamos a poder salir antes. Un ejemplo de esto es la vida de Job, que dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, dice Job, habéis oído con la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Dice también la carta de Juan, ahí hablando acerca de este Job que sufrió. ¿Sabe qué pasó con Job? Después de la prueba dijo esta frase, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Él no conocía al Señor, pero en el sufrimiento lo pudo conocer. No estamos haciendo una apología del sufrimiento, pero sabemos que el momento de sufrimiento va a llegar y usted tiene que estar firme en ese camino. Permanecer también en mansedumbre. La mansedumbre es una actitud como la actitud del buey. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el buey que trabaja, pero no reacciona contra el que lo apura, porque está moldeado y esta mansedumbre se ve en el Señor. El Señor nos ha puesto mansedumbre en nuestro corazón. Es una virtud del Señor que nos da y es un fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, uno de los frutos es mansedumbre. Usted va a ser una persona que va a actuar con esa mansedumbre que tenía Jesús. La mansedumbre se nota principalmente en el carácter, y cuando usted tiene un carácter moldeado por Dios y se deja llevar por el Espíritu, su carácter va a ser diferente. ¿Qué pasa cuando las personas no se dejan llevar por el Espíritu? Bueno, evidentemente ahí hay un problema de carácter y falta moldear. Pero cuando nosotros somos duros para el moldeo del carácter, Dios nos da un poquito más y así nos prepara, porque no nos puede usar de esta manera. Pero si usted es moldeado y es una persona con frutos, el Señor lo puede usar. Quiero terminar con esta frase que dice Primera de Juan 2:28. Hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que permanezcamos en el Señor para su pronta venida. El Señor va a venir a buscar a su iglesia, ninguna duda, pero mientras tanto, para llevar la obra aquí en la tierra, nosotros tenemos que permanecer en todas estas cosas. Tenemos que permanecer firmes y fieles al lugar donde Dios te puso. Te ha puesto en esta congregación gracias a los hermanos que han sido fieles todos estos años y han permanecido. Agradecemos a Dios por todos ellos, pero hay que permanecer en el camino del Señor, hay que permanecer en santidad, todo lo que hablamos, ¿no? Hay que permanecer en mansedumbre, hay que permanecer en la palabra, en la buena doctrina, hay que permanecer. Hijitos míos, dice la palabra, permaneced en mí. Separados de Él no podemos hacer nada, tenemos que estar pegados a Él. Si permanecemos con fidelidad, con amor, con paciencia, con bondad, con estos frutos que tiene el Espíritu Santo, el Señor nos va a encontrar seguramente en su venida con frutos verdaderos y ahí va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te voy a poner en lo mucho. Este es nuestro deseo. Así que vamos a orar a Dios en este momento. Padre, pedimos que esta permanencia esté en nuestra vida, sino que permanezcamos en estos temas, Señor, tan importantes en el caminar como cristianos. Ayúdanos a caminar con fidelidad, con mansedumbre, cumpliendo la palabra, cumpliendo las órdenes, todo lo que se nos ordena, lo que se nos manda,
Señor, que podamos ser fieles oidores de la palabra y obedecerla. Señor, pedimos piedad y misericordia sobre nosotros. Si hay pecado, te pedimos perdón, pero prepáranos para un tiempo, Señor, de crecimiento. Después de este sufrimiento, Señor, vendrá el tiempo del crecimiento. Lo creemos, que nos vamos a multiplicar y sabemos que estamos contigo y contigo vamos a tener abundante fruto. Señor, te damos gracias por estos años de vida de la congregación y también por este tiempo hermoso que estamos viviendo. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que están mirando en este momento. Que la bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, que sigas fiel en el camino y que estos años que vienen por delante nos encuentres juntos.